Muy buena noche, muy buenas noches. Les saludo en el nombre precioso de Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. La honra y la gloria es para Dios. Alabamos y bendecimos el nombre poderoso de Cristo. Hoy estamos a 23 de junio del año 2020. La honra y toda la gloria es para Dios. He decidido transmitir hoy por mi página aquí en Facebook, ya que si yo lo haría en mi canal de YouTube, tendría que grabar y luego tendría que descargar la grabación, y a veces, como yo me tardo, luego se tarda mucho en descargar el video en YouTube y luego para subirlo a mi canal. Entonces, de manera urgente y como dice ahí el título, preocupante, he decidido hacerlo solamente por esta única ocasión en mi página Facebook, ya que, como se lo dije con anterioridad, a partir de la vez anterior yo les comenté que voy a empezar a transmitir en mi canal de YouTube, y entonces ahí pegaré la información en mi página. Y también le comento, si usted desea, gusta suscribirse a mi canal, ahí voy a compartir estudios. El estudio que yo voy a compartir en esta semana va a ser el ministerio quíntuple, que nos habla Efesios 4:11 de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y con la Biblia en mano vamos a demostrar si en realidad hoy en la actualidad está vigente los 5 ministerios, si en verdad lo están o no lo están, si nada más hay pastores, evangelistas y maestros, o como otras denominaciones dicen que si hay apóstoles, otros dicen que no. Bueno, eso ya lo vamos a ver, ya lo veremos en la Biblia, con textos bíblicos, si en la actualidad los 5 ministerios están vigentes. Aunque déjeme decirle que hay diferentes iglesias que, a pesar de que creen en el ministerio quíntuple, lamentablemente lo distorsionan la enseñanza de esos 5 ministerios. Pero ya lo veremos, ya lo analizaremos cuando esta semana yo entre al estudio, y vamos a aprender cosas muy interesantes. En verdad, vamos a aprender cosas muy interesantes. Gracias a todos mis hermanos que se conectan. Hoy, todos sabemos que hoy, por eso es el motivo de esta transmisión. Hoy se suscitó un ya no sismo, sino terremoto en México, donde el epicentro fue en el estado de Oaxaca, de 7.5, otros lo bajan a 7.4, pero en verdad estuvo muy, muy fuerte ese terremoto, perdón. Voy a leer un texto de la Biblia porque voy a comentar algunas cosas importantes sobre esto que vengo diciendo de los terremotos, en especial a México. En Jeremías capítulo 10
en el versículo 10 dice de la siguiente manera: Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Las palabras de este texto que debe llamarnos la atención es cuando dice: a su ira tiembla la tierra. Dios bendiga este espacio y que Él, en el nombre poderoso de Jesús, pueda abrir mis labios y que Él ponga carbones encendidos. Mi papi lindo y eterno, su nombre es Jesús, y que todo sea para gloria de Él. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha tenido la molestia de poder seguirme en mis transmisiones que yo he hecho con anterioridad algunos años atrás, y en específico después del terremoto que se dio el 19 de septiembre del 2017, a partir de esa fecha, Dios me empezó a llamar. ¿A qué llamado me hizo Dios? O sea, no a un ministerio, porque yo conocí al Señor desde que yo era niño, y el Señor me llamó desde niño, me llamó para servirle. Pero yo me refiero que Dios quiso llamar la atención en mí para que yo empezara a hacer mis transmisiones, las transmisiones por Facebook, compartiendo la palabra de Dios. Pero también, espéreme, déjeme ver. Bueno, en el 2007 no es que yo empecé a transmitir, yo ya transmitía antes. Lo que pasa que Dios llamó la atención en mí para que Él me levantara y poder ser una atalaya para poder compartir los mensajes que Dios le da a sus siervos los profetas. Porque yo le aclaro, yo no soy profeta, yo no tengo el don de la profecía. Dios me llamó para un ministerio que yo ya se lo dije con años atrás cuál fue el ministerio que Dios me llamó. Entonces yo empecé a compartir que Dios iba a seguir moviendo la tierra. Y entonces, en febrero del año 2018, nuevamente vino a sembrarse México en una forma pues muy fuerte, y después tuvimos esa cuestión de la activación de las alarmas sísmicas que se activaban, pero nada más eran como alarmar, pero no venían ningún sismo, sino eran movimientos leves, pero se activaba en la Ciudad de México, en otros estados, la alarma sísmica. Y bueno, así fue sucediendo, pero yo sabía de antemano que Dios, en su infinita misericordia, porque yo siempre he lidiado con esta situación. Mire, voy a hacer un pequeño paréntesis para regresar ahorita a la hilación de lo que vengo diciendo. Hay denominaciones cristianas. ¿Sabe cuál es la dificultad a veces en las denominaciones cristianas? O sea, estoy hablando de denominaciones cristianas que son honestas, que sirven a Dios, que agradan a Dios, pero el meollo del asunto no es eso, porque eso es bueno, sino más bien es
cuando tú llegas a una denominación cristiana, tienes un límite. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en una iglesia cristiana de tal o cual denominación, tú vas y compartes un mensaje de profecía. Y resulta que en esa iglesia no creen en los profetas. Hay otras denominaciones donde tú quieres sentir la libertad para alabar a Dios. Y entonces llegas tú y pues quieres aplaudir en la congregación. Y te dicen, no, hermano, no, aquí no se aplaude. Llegas y tú quieres danzar. Y te dicen, no, hermano, es que aquí no se puede danzar. Entonces, si yo voy a una congregación, si yo voy a una congregación cristiana, eso es para Dios. Y yo sé que ahí no se puede danzar o no se puede aplaudir. Y si yo lo hago, entonces voy a entrar a un desorden. ¿Por qué a un desorden? Porque en cada denominación cristiana o iglesias, congregaciones cristianas, siempre va a haber reglas y se tienen que respetar. Luego entonces, si yo voy a ese tipo de congregaciones donde no puedo, donde no se danza, donde no se aplaude, y si yo lo hago, entonces estoy desagradando a Dios. Pero estoy desagradando a Dios no porque para Dios la danza o el aplaudir sea malo, sino porque yo voy a imponer un desorden en la congregación. Entonces, ¿qué es lo que Dios me dice en su palabra? Que yo sí puedo batir las manos, que yo sí puedo aplaudir. En un momento dado yo le voy a compartir en un momento que se pueda un estudio de la danza. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar una iglesia cristiana donde se pueda aplaudir, donde se permita la danza. Pero la danza, no el baile mundano, la danza espiritual. Entonces, llegamos a ese tipo de conflictos. Y uno de los conflictos con el cual yo he enfrentado en algunas denominaciones cristianas es que me dicen, mire hermano, con todo respeto, nosotros sabemos que Dios habló de los terremotos en Mateo 24, habló de que vendrían hambres, pestes, de que vendrían falsos profetas, falsos profetas, falsos cristos. Entonces, pues mire, los profetas no existen, así me han dicho a mí, mire, los profetas no existen. Bueno, para no entrar en discusión, en una confrontación que se pueda volver acalorada, lo único que yo les puedo decir, o les he dicho a esas personas, bueno, tú no crees en los profetas, está bien, yo sí los creo porque la Biblia los enseña, y en el tiempo del apóstol San Pablo hubo muchos profetas, así como falsos, pero verdaderos también. Entonces, Primera a los Corintios capítulo 12, en el versículo 10 dice, porque habla de los dones del Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Ese es un versículo. Ahora, vámonos a Joel 2:20. Dice de la siguiente manera, Joel 2, capítulo 28.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y dice el versículo 32: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bueno, este pasaje que yo acabo de leer fue recordado, fue enfatizado, fue subrayado por el apóstol Pedro. Vámonos, fíjese bien, a Hechos capítulo 2, cuando fue lo de Pentecostés. El apóstol Pedro, fíjese, Hechos capítulo 2, del versículo 16 al versículo 18. Bueno, vámonos hasta el 20. Dice de la siguiente manera: está hablando el apóstol Pedro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Óigalo bien, profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, si nosotros vemos que en este capítulo 2 fue la venida del Espíritu Santo, el derramamiento, y que el apóstol Pedro les enfatiza lo que dice Joel 2:28, profetizarán. Entonces, ¿qué era la iglesia primitiva lo que tenía que hacer? Pues profetizar, profetizar. Entonces, si usted lee el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en sus cartas, y precisamente, fíjese, voy a ver si lo localizo. Está, creo que en la primera o segunda carta a los Corintios, donde habla que dice: más prefiero que profeticéis que hablar en lenguas. Si alguien me ayuda, lo podemos encontrar. Fíjese, primera a los Corintios capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 2 al versículo 5. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios,
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, fíjese, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, la profecía es para edificación, exhortación y consolación, pero no solamente para los que están dentro de una congregación, sino también para los del mundo que no conocen a Dios en lo personal, que no han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, fíjese, pero el que profetiza a la iglesia, hasta que todos vosotros habláis en lenguas, profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, estos son algunos de los textos que están en el Nuevo Testamento y que son verídicos. ¿Por qué la gente no puede creer que hoy en la actualidad Dios usa mucho el don de la profecía? ¿Para qué es el don de la profecía? Para profetizar. Imagínese que si no existiera el don de la profecía, ¿sabe qué pasaría? No hubiéramos tenido conocimiento de que Dios iba a mandar un terremoto a México, como el que hoy se suscitó, y que cuando Dios me permite compartirlo, en verdad me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza porque eso refleja el desconocimiento de hermanos que por estar basados en costumbres y reglas de su denominación no pueden tener la valentía de pedirle la guianza al Espíritu Santo para que les abra su entendimiento y poder comprender que hoy en la actualidad la profecía es importante. La profecía, estoy hablando de la profecía, pero vaya, para darme a explicar, una cosa es la profecía que está en la Biblia, otra cosa es la profecía que un siervo de Dios o determinados siervos de Dios tienen cuando llevan a cabo el don de la profecía, lo desempeñan. Entonces es muy diferente, para no confundir, no revolvernos. Una cosa es la profecía de la Biblia, la que está escrita en la Biblia, y otra cosa es la profecía que se da a través del don de profecía, donde el que lo posee, porque así el Espíritu Santo se lo concedió, bueno, le plació darlo a esa persona habla en nombre de Dios. Entonces, ¿por qué no podemos creer a la realidad de la luz de la interpretación de la Biblia? Profetizarán, aunque cabe señalar que hoy en la actualidad son más los falsos profetas que abundan que los verdaderos, que son pocos. Ay, qué rica agua.
Bueno, entonces este es uno de los motivos por el cual a veces en denominaciones me he encontrado con este tipo de dificultades. Pero bueno, si usted no cree en los profetas, debe de creer en el don de la profecía. Ahora, hay hermanos que dicen que ya para qué andar profetizando si ya todo está en la Biblia. Yo entiendo que todo está en la Biblia, pero debemos de abrir nuestra mente y comprender, hermanos en Cristo Jesús, hermanos, que el don de la profecía es para dar a conocer un hecho, ya sea remoto o cercano, y puede ser en forma individual o colectiva, no tanto solamente para la iglesia, sino para los del mundo. La profecía, el don de la profecía es para revelarte, eso es para Dios, gloria a Dios, es para que Dios revele un determinado suceso. Por ejemplo, Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y proclama dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso fue un caso masivo que iba a tener la nación. Dios le avisó. Entonces, hoy en la actualidad, Dios puede utilizar a un hermano con el don de la profecía para poder levantarse en la congregación, y si Dios le ordena lo que tenga que decir, lo va a decir. Si Dios le ordena que va a pasar algo en nuestro país, la congregación, para eso es la profecía, edificación, la exhortación y consolación. Para eso es la profecía. Entonces, cierro el paréntesis y vuelvo a lo que estaba diciendo. Hace tiempo, después de lo que fue en el 2018, ahora me ubico en el 2018, yo empecé a insistir en todas y cada una de las profecías que yo pude compartir, que Dios le estaba revelando a sus siervos los profetas, de que Dios iba a mover a México. Hoy vimos uno de los cumplimientos que Dios tiene sobre México. Fíjese bien, le voy a decir algo muy importante. Yo sé que hay gente que me ha criticado, Dios la bendiga, Dios los bendiga, pero le voy a decir, yo me acuerdo que cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue al Zócalo a celebrar la victoria de las elecciones para presidente, yo recuerdo que el Zócalo, yo lo vi por televisión, estaba atascado. Bueno, entonces, cuando el presidente estaba celebrando en el Zócalo, todavía no era presidente, pero ya se sabía el resultado de las elecciones presidenciales. Ese mismo día por la noche, como él fue en la noche, yo compartí una profecía donde yo les dije que México no se tenía que alegrar, no tenía que estar de fiesta
por haber ganado el presidente. Y entonces yo empecé a hablar del presidente López Obrador, que el presidente López Obrador es como la isla de la fantasía. Empecé a decir, recuerdo que dije que era como los Reyes Magos o como Santa Claus, de que ahora México sí le cree a los Reyes Magos y a Santa Claus, pero no le creen a Dios. Y cosas similares, yo empecé a hablar del presidente, en donde también recuerdo que dije que este presidente López Obrador, Dios había hablado de él y Dios dijo que este presidente hizo un pacto con Satanás. Y también yo le dije que a pesar de que él hizo un pacto con Satanás, López Obrador, para llegar a la presidencia, quien en realidad lo puso fue Dios y no fue el diablo. Fue Dios el que lo puso al presidente López Obrador. Ahora, ¿para qué lo puso? Porque Dios tiene un propósito con México. ¿Cuál es? El plan de la salvación. Pero ese plan de la salvación, más que ser un plan apapachador, viene a ser un plan rudo, estricto y preocupante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios llama al ser humano. Dice la Biblia, deje ver si lo encuentro, creo que está en Hebreos, dice Hebreos capítulo 12 versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, similarmente, es el plan de salvación que Dios ha tenido desde hace algunos años sobre México, después de que el presidente López Obrador, antes de que el presidente López Obrador ganara las elecciones presidenciales. Entonces, ¿cuál es el plan de salvación que Dios tiene para México? De que Dios conoce que México es un país idólatra, es un país rebelde, es un país que no quiere voltear a ver a Dios y que es idólatra. Está tanto la brujería, el satanismo, está tanta idolatría. Y por ello, entonces, Dios en su sabiduría, en su inteligencia, tuvo que poner a este presidente López Obrador. Y Dios dijo, yo compartí esa profecía, que el presidente López Obrador, a comparación de los anteriores presidentes como Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Calderón, Ernesto Zedillo, López Obrador, a comparación de ellos, porque aquellos le robaron a México algo, se llevaron lo que pudieron, pues López Obrador es el presidente que va a llevar a la gran pobreza y al gran hundimiento a México. Entonces, ya lo estamos viendo desde tiempo atrás, cómo se han hecho marchas, todo lo que ha venido haciendo el presidente, que en determinado tiempo se aventó como enemigo al sector empresarial, y que López Obrador tiene muchos enemigos. Entonces, ha habido marchas, protestas que se han estado realizando en contra del presidente, porque ya la gente se dio cuenta que con López Obrador es como andar en la isla de la fantasía. López Obrador le dice al pueblo, sí, vamos bien en la pandemia, pero no les dice la realidad ni Gatell. No les dice el presidente, miren, ¿saben qué?
hasta hoy en la fecha son tantas las defunciones, son tantos los infectados, pero ¿qué creen? Nosotros no damos a mostrar las estadísticas reales, sino que esos resultados vienen rezagados de tiempo atrás. Pero si viéramos la realidad de infectados y de muertos, ponga usted de infectados, eso multiplíquelo por 10 veces o por 15 veces o hasta 20 veces, usted se imagina la cifra que viene a dar de infectados en México por el coronavirus. Entonces yo le dije, con López Obrador es la isla de la fantasía. Pero bueno, cuando yo compartí esa profecía, mucha gente me empezó a criticar, me empezó a señalar que yo estaba mal, que eso no era cierto, que eso no podía ser. Pero bueno, yo confié en Dios y ya lo estamos viendo. Bueno, ese es por una parte. Por otra parte, yo compartí que Dios iba a mover a México, porque Dios va a seguir humillando a México. México no ha entendido, México no ha reflexionado para poder darse cuenta que tiene que voltear a su Creador y ver que Él es el único que lo puede salvar. Me da mucha tristeza porque yo aquí donde vivo, aquí yo rento, aquí yo pago renta, pero yo cuando llegué en el 2019, yo no llegué hablando de la palabra de Dios, sino que yo llegué, aquí convivo con mi familia, pero la gente que me conoce alrededor, yo les empecé a predicar de la Biblia, pero con mis hechos, con tus hechos, es como la gente se da cuenta que tú eres diferente. Entonces, hace poco empecé yo a predicarle a la gente de aquí, donde yo vivo. Ya muchos saben que yo voy a una iglesia cristiana, que yo leo la Biblia, les he compartido. Y me da tristeza porque la gente aquí a los alrededores donde yo vivo dicen, no, pues es la naturaleza, pues es el terremoto y se está acomodando la tierra. Otros dicen, no, pues es que yo tengo que trabajar mucho, es que yo tengo ocupaciones, es que yo tengo que mantener una familia. Pues sí, yo también, pero todo tiene su tiempo. Otros dicen, pues no, no creo, no, todo bien, va a marchar bien. López Obrador nos va a ayudar, él es muy bueno, él es una buena persona. Y ajá, sí, ajá. Entonces, la gente de aquí alrededor no quiere saber nada de Dios. Entonces Dios ha estado llamando muchas veces a México para el arrepentimiento. Ahora, ¿qué fue lo que pasó hoy con este terremoto? ¿Qué Dios nos está dando a entender? Porque este terremoto, no crea que solamente es para México los que son del mundo. Este terremoto también es un mensaje para México, pero los que están dentro de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias cristianas en México están distorsionadas, están alejadas de Dios, están más cerca del dinero, de las cosas materiales que de Dios. Y Dios es un mensaje que hoy nos dio, pero ya más fuerte. Dios en verdad está airado con México y las naciones. Y yo he venido compartiendo profecías que Dios ha dado a sus siervos y por el cual gente me ha criticado. Lamentablemente he tenido que bloquear mucha gente en mi página. He tenido que exhortarles a personas para que se abstengan de hacer algún comentario en mi página y que respeten, porque yo sé que a lo mejor no creen lo que estoy diciendo,
Pero yo lo que estoy diciendo no sale de mí mismo, sino de lo que Dios viene revelando sobre México, porque México esto se va a empeorar. Ya vimos la pandemia. Acuérdese que cuando empezó a darse la pandemia, ahí en mi página búsquelo, yo compartí un mensaje y les dije que esta pandemia Dios había revelado que va para meses, que esto no se iba a parar. Bueno, entonces después viene este terremoto de hoy y el aviso que Dios a su iglesia le dice que tiene que restaurarse, que tiene muchas iglesias cristianas, tienen que vivir en santidad, tienen que arreglar bien sus vidas con Dios, porque Jesucristo está a las puertas para venir y pararse en las nubes y que sea tocada la trompeta y arrebatar a su iglesia. Pero Dios está agotando todos los recursos, todos los medios para que los mexicanos, el pueblo cristiano, pero también los mexicanos que no están dentro de la iglesia de Dios, que son mundanos, puedan ver a Dios. Ahora, yo le puedo asegurar 100% que al momento que se dio el terremoto, yo me encontraba aquí en casa. Para mí el movimiento fue muy... Me preocupé, pero yo dije, Señor, mas sin embargo no me entró miedo. Me preocupé porque yo pensé que iba a haber daños en muchas partes. Pero si usted se da cuenta a través de los medios de comunicación, aunque fue muy fuerte el movimiento y sí duró, creo que 1 minuto, yo lo sentí muy largo, entonces casi no hubo muchos daños, como que oigamos de que se cayeron edificios, como que se murió mucha gente. Sí hubo muertos, sí hubo desplomes, sí hubo algunas cosas, pero no, como que no se vio así muy tan alarmado de perjuicios, de edificios, de casas. Sí los hubo. Pero déjeme decirle que yo le puse como título a esta transmisión: mensaje urgente y preocupante. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir a continuación es tan delicado y ahí está Dios que me está escuchando, porque Él no me va a dejar mentir y a Él lo pongo como testigo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Este terremoto es un aviso fuerte donde Dios nos muestra su misericordia, pero es fuerte porque Dios tiene preparado un terremoto. Óigalo bien, si México no se arrepiente, si México no dobla sus rodillas a Dios y no pide perdón, y no quieren buscar a Dios, y siguen con su idolatría, satanismo, brujería, santería y cualquier pecado, Dios tiene preparado un terremoto terrible, y en ese terremoto que viene a México, ahí sí vamos a ver la caída de edificios. Ahí sí vamos a ver que muchísima gente se va a morir y que no le va a dar tiempo de poder ponerse a cuentas con Dios. Y México en verdad quedará devastado. México quedará devastado y veremos que las ambulancias no se darán abasto.
veremos muertos por aquí, muertos por allá en diferentes estados de la República Mexicana. Entonces, Dios tiene guardado ese terremoto fuerte que viene a México. Este terremoto de hoy ya no son sismos, son terremotos. Es un aviso de que México se tiene que arrepentir. Ahora, le voy a dar unos datos para que usted lo pueda investigar y podamos, a lo mejor viene relacionado con esta información que yo le voy a decir. ¿Qué fue lo que pasó después del terremoto del 2017? Se hizo muy relevante en redes sociales y en los medios de comunicación el doctor Víctor Manuel Atienza. Él es el doctor, pero director, creo que es del CECINA, y él sabe muy bien porque están trabajando con japoneses. Ellos trabajan el estudio del movimiento de la Tierra y Víctor Manuel Atienza, él dijo después, inmediatamente del terremoto del 2017, él dijo que iban a continuar los sismos en México y que la tierra en México se iba a seguir moviendo. Entonces, por ahí salió también el departamento del CENAPRED. Acuérdese que en la Ciudad de México, en México, aquí está el CECINA y está el CENAPRED. Pero el CENAPRED, no recuerdo si hoy en la actualidad siga estando Ricardo Valdés al frente como el director, pero yo recuerdo que después del terremoto del 2017, Ricardo Valdés del CENAPRED, él dijo que le tenía preocupado la brecha sísmica de Guerrero. Así usted lo puede buscar en redes sociales, en internet, brecha sísmica de Guerrero. Esa brecha mide como 200 kilómetros de largo, pero va creo que desde Papanoa hasta Acapulco. Entonces empezaron a ver el comportamiento que presentaba la brecha sísmica de Guerrero y ellos dijeron, esto nos preocupa, pero no podemos hacerlo tan público porque el gobierno se los tiene prohibidos. Bueno, se le dice brecha sísmica de Guerrero porque durante 100 años o más de 100 años ahí se está acumulando energía, pero durante 100 años no ha habido un sismo o terremoto de magnitud de 6 o 7 hacia arriba. Todos han sido leves, pero ahí se sigue acumulando energía. Entonces, ellos dijeron, va a llegar el momento, como no sabemos en qué tiempo va a estallar la brecha sísmica de Guerrero, va a llegar el momento que esa brecha va a estallar. Y entonces cuando estalle, uno de los estados que va a ser perjudicado va a ser la Ciudad de México y estados colindantes. Y eso va a provocar, acuérdese que el terremoto de hoy fue como el columpio, así. Pero al rompimiento de la brecha sísmica de Guerrero, tendrá que ser un terremoto fuerte, pero así de subducción. Así se llama, de subducción, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la Ciudad de México? Que viene el derrumbe de muchos edificios, de iglesias católicas que ahorita ya están cerradas porque quedaron deterioradas del 2017 que se suscitó el terremoto anterior, y van a caer casas deterioradas, va a ser un caos, va a ser algo tremendo, porque la Ciudad de México a Acapulco está a 300 kilómetros y eso va a provocar
como las placas se rompan, estallen, va a provocar de subducción y entonces va a ser algo muy preocupante, muy preocupante. Entonces, Ricardo Valdés, después, tiempo adelante, meses después, él dijo, miren, la brecha sísmica de Guerrero ya sabemos que a más tardar va a tener que estallar para el 2020. Fíjese, Ricardo Valdés, después de que le preocupó la brecha sísmica de Guerrero, meses después dijo él así, la brecha sísmica de Guerrero va a tener que estallar a más tardar hasta el 2020. Ya estamos en el 2020. Ahora, a Dios, Él es el que conoce a la perfección todas las cosas. Los sismólogos, por ejemplo, aquí en México, ellos confirman lo que ya Dios ha venido diciendo sobre ese terremoto fuerte que viene a México. Hoy fue una llamada de atención a México ya más dura, ya más rígida, de que si México, la Iglesia de Cristo en México, o se arrepiente y busca a Dios, o de plano quedará devastado. Eso no cabe duda. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Gracias a todos mis hermanos. Fíjese bien, esto que acabo de decir no es para espantar, ni para amedrentar, ni para asustar a la gente. Porque si Dios ha dicho que Él tiene un terremoto que viene a México, que viene fuerte a México, no como este que sucedió, sino aquel terremoto donde viene la caída de edificios, el derrumbe de casas. Veremos sangre, que la bandera de México se convierte de color de negro, de luto, que mucha gente va a tener que morir, va a tener que morir en su pecado. En México, Dios por eso nos está dando avisos. Entonces, la situación que se está presentando en México se va a poner de mal en peor. Si nosotros no estamos consagrados a Dios, si nosotros no obedecemos a Dios en su palabra, tenemos una gran probabilidad de que muramos en ese terremoto que Dios tiene preparado sobre México. Será terrible ese terremoto. Y déjeme decirle, ese terremoto terrible que viene a México, ya no tardará. Porque una de las cosas que debemos de entender en la palabra de Dios es que no nos podemos burlar de Él. Dios no puede ser burlado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Entonces, no podemos burlarnos de Dios. Es mejor que tú creas esto que te estoy compartiendo. Lamentablemente, Dios tiene preparado un terremoto terrible a México. Lamentablemente en ese terremoto México quedará irreconocible. México será devastado y entonces veremos que la bandera de México se llenará de color de rojo por la sangre, el derramamiento que viene de en un momento cuando venga este terremoto, pero también veremos la bandera de México de color de negro por el luto, por las muertes que se suscitarán. Este es un terremoto que Dios ya tiene preparado para México porque no se ha querido arrepentir, porque ha rehusado buscar a Dios y acercarse, pero la gente no quiere. ¿Y sabe cuál es lo más triste? De que dentro del pueblo de Dios, ahorita que estamos viviendo esta pandemia, cómo la iglesia, las congregaciones son cobardes. Muchos me criticaron, muchos me dijeron cuando estaba el inicio de esta pandemia. Y yo les dije que hay muchos pastores y congregaciones cobardes y Dios no se agrada de los cobardes porque ¿sabe qué hicieron? Cerraron sus iglesias porque dijeron, hermano, es que nuestras autoridades dijeron que teníamos que cerrar nuestras iglesias, por eso, pero la Biblia dice, sujetaos a vuestras autoridades. Entonces, si Andrés Manuel López Obrador nos dice que dejemos de predicar, ¿qué acaso entonces vamos a dejar de predicar? ¿Qué acaso vamos a dejar de predicar? Cuando en realidad yo, por ejemplo, desde que empezó la pandemia, estuve yendo a una iglesia y los cultos se hacen a puerta cerrada. Ahora estoy yendo a otra congregación y se siguen haciendo los cultos a puerta cerrada. Porque le voy a decir algo muy importante y espero esto no lo eche en saco roto. Cuando vino esta pandemia, Satanás había ido a pedir permiso al jefe, a Papito Lindo, para mandar cerrar las iglesias cristianas. Entonces, Satanás mandó cerrar las iglesias cristianas y ahorita lo que la iglesia de Cristo en el mundo, con el cierre de las iglesias cristianas, del cierre de iglesias de diferentes denominaciones, pero yo estoy hablando del cuerpo de Cristo, de las iglesias cristianas. Lo que está pasando que si la iglesia estaba fría, estaba tibia antes de la pandemia, pues ahora con más razón muchos cristianos, entre comillas, se van a enfriar, se van a apartar. Y entonces lo que no sabe la iglesia de Jesucristo, lo que no saben los tibios, los fríos del cuerpo de Cristo, es que Satanás, desde que empezó esta pandemia, ha estado trabajando arduamente con sus demonios, con sus ángeles, de tal manera que los demonios, que ángeles de Satanás te cuidan en tu cuarto, te cuidan en tu casa para que tú te enfríes espiritualmente,
para que ya no regreses a la iglesia cristiana, para que no leas la Biblia. Están trabajando arduamente para apartarte del camino del Señor. Entonces, es ahí donde el Espíritu Santo está contristado con su pueblo, porque Él ve que en casa menos vamos a buscar a Dios, menos vamos a orar, menos vamos a leer la Biblia, menos vamos a ayunar. Si en la iglesia lo hacemos, menos hoy en la actualidad. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque se tiene que cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Dice que el amor de muchos se enfriará. Y entonces yo estoy yendo a una iglesia cristiana donde se hacen los cultos a puerta cerrada. Y de esta manera no estamos yendo en contra de lo estipulado por el gobierno federal y las autoridades correspondientes. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, les vuelvo a recalcar, les vuelvo a decir, usted no se confíe porque muchos, después de este terremoto, de que pasó, dijeron, wow, ya pasó, ya no hay problema, y no es cierto. Viene Dios tiene preparado ese terremoto. Si México no se arrepiente, si la Iglesia de México no se arrepiente y no quiere restaurarse, Dios soltará ese terremoto que México quedará irreconocible. Usted ya se dio cuenta, con este terremoto de hoy ya quedaron más deterioradas los edificios, algunas casas, y todo se está preparando para ese gran acontecimiento que será terrible. Si nosotros estamos del lado de Dios, estamos cubiertos con su poder, estamos protegidos con su poder. Y en esta casa donde Dios me permite vivir con mi familia, en esta casa los muros de esta casa fueron fortalecidos. ¿Y sabe por qué? No es porque yo lo merezca o que yo sea digno. No es cierto. Es porque Dios es fiel a su palabra, es fiel con nosotros. Dios protegió los muros de esta casa para que no se cayera, porque sabía que aquí vive un hijo de Dios, y ese soy yo. Por eso yo a mi Dios le digo el jefe, papito lindo, papito papi, papito lindo, porque Él es digno y merecedor de que yo alabe su nombre. Él es digno y merecedor de que yo predique su palabra. También, por otro lado, me da mucha tristeza porque pastores están predicando a su congregación por redes sociales, pero yo no entiendo por qué en las denominaciones cristianas se jactan y dicen, ay, nosotros tenemos
a nuestro profeta, que pase el profeta, que pase fulanito de tal, el profeta. Bueno, si dicen que son profetas, ¿por qué no le estuvieron insistiendo por redes sociales a la iglesia esos profetas que según dicen que son profetas? ¿Por qué no le insistieron? E incluso pastores que están predicando por redes sociales, ¿por qué no le insistieron a sus oyentes que se prepararan? Porque Dios iba a mover a México y que aparte viene el terremoto fuerte, terrible, devastador hacia México. ¿Por qué no le dijeron a la gente que no son profetas? ¿Que no Dios les dio mensaje para poder predecir estas cosas? ¿A dónde, en qué posición están esas congregaciones? Mire, si usted escuchó en mis últimos videos anteriores, estos últimos recientes, yo insistí sobre el terremoto. Yo insistí sobre el terremoto que viene a México, que venía a México. Y hoy lo vimos, pero hoy le vengo a decir, prepárate, México, prepárate, porque esto no ha terminado. Esto no ha sido el fin de México. Dios tiene preparado ese terremoto. Y entonces será impresionante la caída de edificios y la muerte de mucha gente que lo sorprenderá ese terremoto. Entonces, podría estar relacionado con lo de la brecha sísmica de Guerrero, donde Ricardo Valdés dijo que en el año 2020, o sea, en este año, tendría que estallar. ¿Estará relacionado? No lo sabemos. Yo tampoco le voy a decir, porque Dios no revela la fecha y Dios no revela la hora del terremoto. Pero le voy a decir algo muy importante. Hace unos días apenas, el siervo de Dios, que es profeta, Gilberto Fonseca, sacó un video donde él anunció lo que Dios le había revelado en la madrugada, que le anunciara a la gente que se arrepintiera, porque iba a venir un juicio después de este eclipse del 21 de junio 2020, y este fue el juicio que vino para México. Un aviso más. Yo ya le hablé también del asteroide que viene a la Tierra y mucha gente no lo quiere creer, pero ese será otro tema que lo compartiré en otra transmisión. México está preparado. México está a la tentativa de ese terremoto fuerte. México, no te arrepientes, no busca a Dios y será muy, muy terrible. Y a mí no me preocupa, porque Dios me guarda y Dios me protege y protege a mi familia. Y Dios protege a todos aquellos que creemos. Lo malo es que no queremos creerle a Dios o no queremos obedecerle cuando Dios ha emitido un juicio que viene pronto. Yo se los dejo esto como reflexión. Si tú te quieres acercar a Dios, o tú que vas a una iglesia cristiana,
arregles tu vida con Dios, te prepares para lo que viene. Y yo le dije hace poco tiempo que esta pandemia, el coronavirus, también se ha llevado a gente cristiana fiel a Dios. Y dice, pero ¿cómo? ¿No que Dios nos iba a proteger? Sí, Dios nos protege de esta pandemia, de este virus. Pero Dios ha permitido llevarse a alguno de sus hijos. ¿Y sabe por qué? Porque para lo que viene para México y las naciones, no van a poder aguantar, no van a poder soportar todo lo que viene, ya pronto, lo más que lo que viene, porque estamos ya al final del término de la dispensación de la gracia. Entonces la situación en México y las naciones se pondrá de mal en peor por el decaimiento económico, político, social, y esto viene a distorsionar, viene a deformar la economía de los mercados en todos los países. O sea, el derrumbe económico, porque eso es lo que Dios permite que el nuevo orden mundial lo esté haciendo. Y entonces Cristo viene pronto. Preparémonos y que no te dé miedo de compartir la profecía de Dios, que viene un terremoto a México devastador y que hoy fue un aviso. Se los dejo a su criterio. Yo me despido, hermanos, solamente les vuelvo a recalcar, hoy transmití por mi página de Facebook, porque ya les dije que si yo lo hacía en YouTube, tengo que terminar y luego en lo que se descarga, en lo que subo el video a mi canal de YouTube, pues me cuesta tiempo. Pero solamente por esta ocasión, aquí he transmitido en mi página, pero esta semana voy a entrar al estudio del ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y vamos a descubrir con la mano en la Biblia si en realidad todavía están vigentes esos 5 ministerios. Si lo están o no lo están, ya lo sabremos. Y vamos a ver el gran peligro que se le ha dado al ministerio quíntuple y que esto ha llevado a que muchos pastores, supuestos apóstoles, y digo supuestos porque en lugar de ser apóstoles son apostolines o apostolobos, se enriquezcan, se llenen de ganancias, les deje ganancias el levantar una congregación, o sea, vender el evangelio. Yo me despido de todos ustedes y deseándoles que tengan una excelente noche. Y prepárate, México, México, México. Yo lo creo. Vendrá el derramamiento de sangre y el luto a México. Porque esto no ha terminado.